Bienvenidos a la Semana del Terror. Habrá videos todos los días. Me llamo Eagon y les pido que se suscriban y comenten desde donde los escuchan. ¡Vamos! ¿Qué tal, Eagon? Soy una seguidora de tu canal y siempre veo tus historias sobre experiencias sobrenaturales. Nunca pensé que algún día tendría algo que contar, pero después de lo que me pasó aquí en Morelia, sentí que necesitaba compartir esta experiencia con alguien que entiende de estos temas. Mi nombre es Fernanda, tengo 26 años y me casé hace como 8 meses con mi esposo Carlos. Nos mudamos a una colonia más tradicional de la ciudad, a una casa que pertenecía a su familia desde hace generaciones. Al principio pensé que sería el inicio perfecto de nuestra vida juntos, pero lo que pasó con las vecinas del barrio convirtió nuestra luna de miel en una verdadera pesadilla. La casa está en una calle bien tradicional de Morelia, de esas donde todos se conocen desde hace décadas y las familias pasan de generación en generación. Es una colonia bonita, con casas coloniales antiguas y mucho verde, pero desde el primer día sentí que había algo diferente en el ambiente. Las vecinas eran todas señoras de más de 60 años, muy religiosas, que siempre estaban en la calle platicando o cuidando los jardines. Al principio me pareció encantador, parecía esas colonias de película donde todos se ayudan y viven en armonía. Carlos me dijo que ellas conocían a su familia desde que él era niño y que siempre habían sido muy serviciales con todos los vecinos. Me tranquilizó diciéndome que pronto me acostumbraría a su forma de ser, que era normal en las colonias tradicionales mexicanas que las comadres se involucraran un poco en la vida de todos. Fue en la segunda semana después de la mudanza que aparecieron en mi puerta. Eran 5 señoras, todas vestidas de negro o café oscuro, con rosarios en el cuello y una expresión muy seria en el rostro. La que parecía ser la líder se llamaba Doña Socorro, una mujer como de 70 años, bien bajita pero con una presencia muy imponente. Las otras eran Doña Esperanza, Doña Remedios, Doña Concepción y Doña Luz. Se presentaron como las guardianas de la colonia y dijeron que habían venido a darme la bienvenida y ofrecer sus servicios de protección espiritual. «Mija», me dijo Doña Socorro, «esta casa tiene mucha historia y tú, siendo nueva aquí, necesitas protección contra las energías negativas que pueden querer perjudicar tu matrimonio». En ese momento me pareció tierno. Pensé que era solo una tradición local para recibir a los nuevos vecinos. Explicaron que hacían limpias espirituales en todas las casas de la colonia, especialmente cuando llegaban parejas nuevas o nacían bebés. Según ellas, era una tradición que venía de sus abuelas y bisabuelas, una forma de mantener la colonia protegida contra el mal de ojo, la envidia y otras energías negativas. Doña Esperanza me contó que ya habían ayudado a decenas de familias a lo largo de los años y que todas las casas donde hacían los rituales de protección eran bendecidas con felicidad y prosperidad. «Ya verás, mija», me dijo, «después de que hagamos la limpia, tu vida va a cambiar para mejor. Tu esposo te va a amar aún más, van a tener hijos sanos y nunca les va a faltar nada». Como era nueva en la ciudad y quería integrarme a la comunidad, terminé aceptando su oferta. A Carlos también le pareció buena idea. Dijo que sería una forma de acercarme a las vecinas y crear lazos en la colonia. La primera limpia fue programada para un jueves por la mañana, cuando Carlos estaba en el trabajo. Llegaron puntualmente a las 9, cargando bolsas grandes llenas de cosas que no lograba identificar bien. Doña Socorro tomó el liderazgo y comenzó a explicar el proceso. Primero, iban a hacer un barrido energético de toda la casa, identificando puntos donde había acumulación de energía negativa. Después, harían una limpia con hierbas sagradas, pondrían objetos de protección en lugares estratégicos y finalmente harían unas marcas especiales en las puertas y ventanas para sellar la protección. «Es un proceso delicado, mija», me dijo, «que requiere mucha concentración y fe. Puedes quedarte cerca, pero no puedes interferir ni hacer preguntas durante el ritual». Me pareció medio raro, pero respeté sus instrucciones. El ritual duró casi 4 horas. Caminaron por toda la casa sosteniendo ramas de hierbas encendidas,
susurrando oraciones en voz baja y parándose en ciertos puntos para hacer gestos que no entendía. De vez en cuando, una de ellas anotaba algo en un cuadernito que cargaba doña Remedios. Prestaban atención especial a nuestro cuarto, la cocina y la sala, diciendo que esos eran los ambientes más importantes para la protección del matrimonio. En el patio, cavaron varios hoyitos pequeños y enterraron objetos que parecían ser piedras, muñequitas de trapo y bolsitas con polvos de colores. Cuando pregunté qué eran, doña Socorro me dijo que eran anclas de protección, que iban a mantener las energías negativas lejos de nuestra propiedad. Cada objeto tiene un propósito específico, mija. Algunos protegen contra la envidia, otros contra la traición, otros contra las enfermedades. Después de enterrar los objetos en el patio, comenzaron a hacer marcas en las puertas y ventanas de la casa. Usaban gis blanco para dibujar símbolos que parecían cruces mezcladas con otras formas geométricas que nunca había visto. Doña Luz me explicó que cada símbolo tenía un significado diferente. Algunos eran para protección, otros para prosperidad, otros para fertilidad. Estos símbolos son muy antiguos, mija, me dijo, pasados de generación en generación por las curanderas de nuestra familia. Van a mantener tu casa segura contra cualquier mal que alguien quiera hacerles. Las marcas quedaron bien visibles en las puertas, pero me aseguraron que con el tiempo se iban a desvanecer naturalmente y que no debía tratar de borrarlas antes de que eso pasara, porque si no se rompería la protección. Al final del ritual, doña Socorro me entregó una lista de recomendaciones que debía seguir para mantener la protección activa. La lista incluía cosas como no barrer la casa después de las 6 de la tarde, no dejar los zapatos volteados, prender una veladora blanca todos los viernes y nunca cortarme el cabello durante la luna menguante. También me dieron una bolsita pequeña con hierbas que debía cargar siempre en la bolsa y me dijeron que pusiera un vaso con agua debajo de la cama todas las noches y lo tirara en la mañana siguiente. Estas prácticas van a fortalecer la protección, mija, explicó doña Concepción, y van a garantizar que tengan un matrimonio largo y feliz. Cuando se fueron, sentí un alivio extraño, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Pensé que tal vez el ritual realmente había funcionado. En las primeras semanas después de la limpia, todo parecía ir bien. Carlos comentó que me veía más relajada y feliz, y realmente me sentía más conectada con la casa y con la colonia. Las vecinas pasaban por mi puerta casi todos los días para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba siguiendo bien las recomendaciones. Siempre traían regalitos pequeños, un dulce casero, una plantita para el jardín, una oración escrita a mano. Al principio me pareció muy tierno de su parte, pero después de un tiempo comenzó a molestarme un poco la frecuencia de las visitas. Parecía que siempre sabían cuándo Carlos no estaba en casa y aparecían justamente en esos momentos. Cuando le comentaba esto a Carlos, me decía que era normal, que las comadres mexicanas son así, siempre cuidándose unas a otras. Fue después de un mes que comencé a notar cosas extrañas. Primero, me di cuenta de que sabían detalles sobre mi vida que nunca le había contado a nadie. Doña Esperanza una vez comentó sobre una discusión que Carlos y yo habíamos tenido la noche anterior, siendo que nadie más estaba en casa y hablamos bien bajito. Otra vez, doña Remedios me preguntó si estaba tomando vitaminas porque había notado que me veía medio cansada últimamente, solo que realmente me estaba sintiendo cansada, pero no se lo había comentado a nadie. También hacían preguntas muy específicas sobre nuestra vida íntima, sobre nuestros planes de tener hijos, sobre las finanzas de la familia. Cuando trataba de cambiar el tema, insistían diciendo que necesitaban saber esas cosas para ajustar la protección según fuera necesario. Un día, cuando vinieron a hacer un mantenimiento de la limpia, vi a doña Remedios anotando cosas en su cuadernito mientras platicábamos. Logré echar un vistazo por encima de su hombro y me quedé choqueada con lo que vi. Tenía información detallada sobre mi rutina diaria, los horarios en que Carlos salía y regresaba del trabajo, qué tipo de comida compraba en el mercado, hasta detalles sobre nuestros hábitos en la cama. También tenía dibujos del plano de nuestra casa,
con marcas de los lugares donde habían enterrado los objetos y hecho las marcas de gis. Cuando pregunté sobre el cuaderno, doña Socorro dijo que era solo un registro de protección que mantenían para todas las familias de la colonia, para garantizar que los rituales estuvieran funcionando bien. «Es para tu propio bien, mija», me dijo. «Entre más información tengamos, mejor los podemos proteger». Fue ahí cuando comencé a sentirme incómoda con toda la situación. Hablé con Carlos sobre mis preocupaciones, pero me dijo que estaba exagerando, que las señoras eran inofensivas y solo querían ayudar. «Conocen a mi familia desde hace décadas, Fer», me dijo. «Si fueran peligrosas, mis papás ya me habrían avisado, pero no podía librarme de la sensación de que me estaban vigilando y controlando. Decidí hacer mi propia investigación y comencé a prestar más atención a su comportamiento. Noté que siempre aparecían cuando menos me lo esperaba, como si me estuvieran observando de lejos. También me di cuenta de que otros vecinos de la colonia parecían medio temerosos cuando el tema eran las comadres, como si tuvieran miedo de decir algo malo sobre ellas. La situación se puso realmente preocupante cuando comencé a encontrar objetos extraños regados por la casa, muñequitas de trapo escondidas detrás de los muebles, bolsitas con polvos de colores debajo del colchón, piedras con símbolos grabados dentro de los gabinetes de la cocina. Cuando confronté a las comadres sobre esto, dijeron que eran refuerzos de protección que ponían durante las visitas de mantenimiento. «A veces la protección necesita fortalecerse, mija», explicó doña Luz, «especialmente cuando detectamos energías negativas tratando de penetrar en la casa. Pero yo no recordaba haberles dado permiso para tocar mis cosas o poner objetos por la casa sin avisarme. Comencé a sentirme invadida en mi propia casa, como si ya no fuera mía, sino de ellas. Fue cuando decidí que ya era suficiente. Un martes por la mañana, cuando aparecieron para otra visita de mantenimiento, les dije que ya no necesitaba sus servicios, que estaba muy agradecida por todo lo que habían hecho, pero que quería cuidar la casa sola a partir de ese momento. Su reacción fue inmediata y aterradora. Doña Socorro se puso muy seria y dijo que no podía simplemente cancelar la protección así, que eso sería peligroso para mí y para Carlos. «No entiendes las fuerzas que están en juego aquí, mija», me dijo con una voz que me dio escalofríos. «Sin nuestra protección, cosas muy malas les pueden pasar». Las otras comadres se quedaron calladas, pero todas me miraban con una expresión que mezclaba decepción con algo que parecía amenaza. Aún así, mantuve mi decisión y les pedí que se retiraran. Se fueron, pero doña Esperanza me dijo en la puerta: «Te vas a arrepentir de esta decisión, mija. Cuando las cosas empiecen a salir mal, nos vas a venir a buscar otra vez». Esa misma noche, comencé a quitar todos los objetos extraños que encontré por la casa y traté de borrar las marcas de gis de las puertas y ventanas. Algunas salieron fácilmente, pero otras parecían haber penetrado tan profundo en la madera que fue imposible quitarlas completamente. En el patio, cavé en los lugares donde recordaba que habían enterrado cosas y encontré una colección bizarra de objetos, muñequitas de trapo con cabellos que parecían ser míos y de Carlos, fotos nuestras cortadas en pedacitos y algunos huesos que no pude identificar si eran de animales o no. Fue a partir de esa noche que empezaron los problemas. Primero fueron accidentes domésticos pequeños. La llave de la cocina se descompuso sin razón aparente, el horno dejó de funcionar, los focos se quemaban con una frecuencia anormal. Después, los problemas se pusieron más serios. La tubería del baño se reventó en plena madrugada, inundando toda la casa. El carro de Carlos tuvo problemas mecánicos extraños que ningún mecánico podía explicar. Nuestros electrodomésticos comenzaron a descomponerse uno tras otro, siempre de formas que los técnicos decían nunca haber visto. Carlos comenzó a estresarse con los gastos inesperados y con la frecuencia de los problemas, y nuestra relación empezó a ponerse tensa. Yo sabía que no podía ser coincidencia, pero no podía probar nada. Lo peor pasó con nuestras mascotas. Teníamos 2 gatos, Luna y Simón, que siempre habían sido muy sanos y cariñosos.
Una mañana encontré a Luna muerta en el patio, en una posición muy extraña, como si la hubieran puesto ahí a propósito. Su cuerpo estaba rodeado por un círculo de sal y tenía cortaditas pequeñas en las patas que parecían haber sido hechas con algún objeto filoso. La llevé al veterinario, pero dijo que no podía determinar la causa de muerte, que no había señales de envenenamiento ni de enfermedad. Una semana después, Simón también apareció muerto, esta vez dentro de la casa, en la sala, acomodado de la misma forma, rodeado de sal y con cortaditas por el cuerpo. Esta vez también había una muñequita de trapo al lado de su cuerpo, hecha con la misma tela de las muñecas que había encontrado enterradas en el patio. En este punto ya estaba desesperada. Hablé con Carlos sobre mi sospecha de que las comadres estaban detrás de todo lo que estaba pasando, pero pensó que estaba siendo paranoica. Fer, son señoras viejitas y religiosas, me dijo. No tiene sentido que le hagan daño a nuestros gatos, pero estaba segura de que había una conexión. Decidí investigar más sobre la historia de las comadres en la colonia. Hablé discretamente con algunos vecinos más jóvenes y descubrí cosas que me dejaron aún más asustada. Varias personas me contaron que familias que se habían negado a aceptar los servicios de las comadres o que habían tratado de deshacerse de ellas después de aceptar, pasaron por periodos de mala suerte inexplicable. Parejas que se separaron, personas que perdieron trabajos, niños que se enfermaron sin razón aparente. Una vecina más joven, que vivía en la colonia desde hacía unos 5 años, me contó en secreto que las comadres mantenían un control muy estricto sobre todas las familias de la región. Saben todo lo que pasa en la vida de todos, me dijo, y usan esa información para mantener a la gente bajo control. Quien trata de rebelarse contra ellas siempre termina arrepintiéndose. Me contó que una familia que vivía 2 casas más abajo había tratado de mudarse de la colonia después de problemas con las comadres, pero el camión de mudanza se incendió misteriosamente y perdieron todos los muebles. Al final, terminaron quedándose y aceptando de vuelta los servicios de protección. Lo mejor que puedes hacer, me aconsejó, es pedirles disculpas y aceptar de vuelta la protección. Es la única forma de tener paz, pero no me quería rendir. Decidí buscar ayuda de otras fuentes. Fui a una iglesia católica del centro de la ciudad y hablé con un padre sobre la situación. Me dijo que conocía casos parecidos, que algunas comunidades tradicionales tenían grupos de curanderas que usaban prácticas que mezclaban catolicismo con brujería indígena. Y no siempre estas prácticas son malignas, me explicó, pero cuando se usan para controlar y manipular personas, pueden volverse muy peligrosas. Me dio algunas oraciones de protección y me aconsejó bendecir la casa con agua bendita. También busqué a una curandera de otra región de la ciudad, que me dijo que lo que estaba describiendo parecía ser un caso de amarre espiritual, un tipo de hechizo que crea dependencia y control sobre las víctimas. Siguiendo los consejos que recibí, comencé a hacer mi propia limpia espiritual de la casa. Quemé salvia en todos los cuartos, puse sal de grano en las esquinas, colgué crucifijos en las puertas y recé las oraciones que me enseñó el padre. También enterré en el patio algunos objetos de protección que me dio la curandera, piedras de cuarzo, hierbas sagradas y amuletos pequeños. Durante este proceso, sentí una resistencia extraña, como si alguna fuerza estuviera tratando de impedir mi limpia. Algunas velas se apagaban solas, la sal desaparecía misteriosamente de algunas esquinas y sentía una presencia pesada en la casa, especialmente durante la noche. Pero continué con el proceso, determinada a librarme de la influencia de las comadres. Después de una semana de limpia espiritual intensiva, los problemas en la casa comenzaron a disminuir. Los electrodomésticos dejaron de descomponerse, no tuvimos más fugas, y la sensación de pesadez que sentía en el aire comenzó a disiparse. Carlos también notó la diferencia y admitió que tal vez yo tenía razón sobre las comadres. Puede ser que realmente estuvieran haciendo algo raro, dijo, porque desde que hiciste esta limpia, todo volvió a la normalidad. Las comadres todavía pasaban por nuestra calle de vez en cuando, pero ya no trataban de entrar a nuestra propiedad.
Cuando me veían, me saludaban de lejos con un gesto frío, pero no se acercaban. Era como si supieran que había roto cualquier influencia que tenían sobre mí. Hoy, casi 6 meses después de todo esto, todavía vivo en la misma colonia, pero mantengo una distancia respetuosa de las comadres. Aprendí a ser más cautelosa con ofertas de ayuda espiritual de personas que no conozco bien y siempre investigo sobre las prácticas antes de aceptar cualquier cosa. Carlos ahora entiende mejor mi preocupación y me apoya en las decisiones sobre nuestra casa y nuestra vida. Todavía encuentro ocasionalmente objetos extraños en nuestro patio, piedritas acomodadas en patrones geométricos, polvos de colores esparcidos cerca del portón, pero siempre los quito inmediatamente y refuerzo la protección de la casa. Las comadres siguen activas en la colonia y veo que otras familias nuevas que llegan terminan aceptando sus servicios, pero no me siento cómoda interfiriendo directamente. Eagon, esta es mi historia. Sé que puede parecer exagerada o hasta inventada, pero juro que todo pasó exactamente como lo relaté. Aprendí que no toda ayuda espiritual es benéfica y que algunas personas usan prácticas religiosas y místicas para ejercer control sobre otros. Lo que más me asusta es pensar cuántas familias en mi colonia todavía están bajo la influencia de las comadres, creyendo que están siendo protegidas cuando en realidad están siendo controladas. Espero que mi experiencia pueda servir de alerta para otras personas que pasen por situaciones parecidas. A veces, la mejor protección es nuestra propia intuición y valor para decir no cuando algo no se siente bien. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre lo que me pasó y si conoces otros casos parecidos. Sigue con ese trabajo increíble investigando estos misterios. Hola, Eagon. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo andas por allá en tu canal contando esas historias que nos ponen la piel de gallina? Soy Juan, tengo 45 años y vivo en un pueblito al sur de Puebla, México. Ya sabes, de esa zona donde las montañas se pierden en la niebla y el aire huele a maíz tostado y chile en nogada, con un toque de historia antigua que se siente en cada piedra y cada ruina olvidada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar los ecos de los ancestros. Soy un suscriptor leal de tu canal y te juro que me enganché de una vez con el video sobre los nahuales en la Sierra de Puebla, donde contabas esas leyendas de hombres que se convierten en animales bajo la luna llena, con testimonios que parecen sacados de la vida real, grabados con ese audio ambiental que te mete de lleno en el monte. Desde entonces, no me pierdo ni un solo upload, carnal. Tus relatos me tienen clavado, especialmente porque mezclas el terror con ese folclore mexicano, dándoles un toque de autenticidad que no se encuentra en ningún otro lado. Mira, te escribo porque lo que me pasó en el trabajo es de esas cosas que parecen salidas de uno de tus videos, pero juro por la Virgen de Guadalupe que es verdad, y necesito contárselo a alguien que entienda de estos rollos sobrenaturales. Todo empezó hace unos meses, cuando me contrataron como capataz en una cuadrilla de construcción para extender una carretera nueva que conecta Puebla con Oaxaca, cruzando por unas tierras áridas y llenas de cerros que parecen guardianes silenciosos, cubiertos de cactus y nopales. El proyecto era grande, financiado por una empresa gringa que quería abrir paso para más turismo y comercio, pero desde el principio algo no cuadraba. Imagínate, llegábamos al sitio cada mañana y el equipo estaba todo revuelto. Las excavadoras aparecían movidas del lugar, la retroexcavadora de 30 toneladas que pesaba más que un tráiler. Aparecía girada 90 grados, como si alguien la hubiera usado de noche. Las herramientas, desde los martillos neumáticos hasta las sierras eléctricas, desperdigadas por el suelo, y hasta los contenedores de materiales abiertos y vacíos, con sacos de cemento rotos y varillas dobladas. Pensamos que eran ladrones, ¿sabes? Pusimos candados en las rejas, contratamos vigilantes con perros, instalamos cámaras de seguridad con sensores de movimiento, pero nada, carnal. Al día siguiente, todo igual, como si fantasmas hubieran hecho una fiesta nocturna con nuestras cosas, sin dejar rastro de intrusión humana. Al principio, lo tomamos a broma. Seguro son los chaneques juguetones, decían algunos de los muchachos,
refiriéndose a esos espíritus indígenas de las leyendas nahuas que protegen la naturaleza y mueven objetos para fastidiar a los intrusos. Yo, que crecí escuchando historias de mi abuela sobre los antiguos pueblos prehispánicos, me reía, pero en el fondo sentía un escalofrío. Puebla está llena de eso, ¿no? Con sus ruinas zapotecas y mixtecas por todos lados y enterramientos que datan de siglos. Pero el trabajo es trabajo, y seguimos adelante. Entonces empezaron los accidentes. Primero fue lo de las herramientas, un taladro industrial que se encendió solo con una broca de acero, girando a máxima velocidad, y casi le perfora la mano a un compañero que pasaba cerca. Luego, un andamio de 3 niveles que se derrumbó sin razón aparente, con un crujido de metal retorciéndose, mandando a 2 obreros al hospital, con fracturas expuestas y contusiones graves. «¡Puta madre!», gritábamos, pero seguíamos. Lo peor fue con las mezcladoras de cemento. Una noche, oímos el motor rugir desde lejos, un sonido gutural que vibraba en el aire, y al llegar, una de las mezcladoras de 500 litros estaba funcionando sola, vertiendo concreto fresco por todo el sitio, como si estuviera poseída, formando montículos amorfos. Un chavo joven, de unos 25 años, trató de apagarla y la máquina lo atrapó, machacándole el brazo derecho contra el tambor giratorio. Sangre por todos lados, gritos de dolor que se oían hasta el pueblo vecino, un espectáculo dantesco. Ahí fue cuando empecé a investigar. Carnal, como capataz, tenía acceso a los planos y los permisos. Y un día, revisando archivos viejos en la oficina de la compañía, en esos expedientes amarillentos y polvorientos, encontré algo que me heló la sangre. Resulta que esa extensión de carretera no era la primera vez que se intentaba. En los años 70, durante el boom de la construcción bajo el gobierno de Echeverría, una empresa similar, de hecho, la misma corporación disfrazada bajo otro nombre, con los mismos apellidos en los consejos directivos, había tratado de pavimentar el mismo tramo. Pero hubo incidentes, decían los reportes, escritos con una caligrafía antigua y formal. Muertes inexplicables. Un obrero aplastado por una excavadora que se movió sola, otro caído de un andamio que colapsó, y varios más en accidentes con herramientas y maquinaria que desafiaban la lógica. Lo cubrieron todo, ¿sabes? Sobornos a las autoridades locales y federales, familias silenciadas con dinero que apenas les alcanzaba para el entierro, y los cuerpos enterrados rápido sin autopsias ni investigaciones a fondo. Pero lo más cabrón, el sitio era un cementerio indígena no marcado, de los tiempos de los pueblos otomíes y nahuas, donde enterraban a sus guerreros y chamanes con rituales para que sus espíritus vigilaran la tierra. Excavaciones arqueológicas parciales en los 70 lo confirmaron, encontrando fragmentos de obsidiana tallada, restos de ofrendas y hasta cráneos con trepanaciones rituales que mostraban una profunda conexión con el inframundo. Pero la compañía lo ignoró, pavimentó encima y ocultó los hallazgos para no detener el proyecto. Ahora, nosotros estábamos desenterrando eso mismo, huesos antiguos saliendo con la tierra removida por las máquinas, fragmentos de cerámica prehispánica y hasta cráneos con marcas de rituales que rodaban por el suelo. Los accidentes que nos pasaban seguían el patrón exacto de aquellas muertes de los 70. Primero el taladro, igual que un tipo que murió perforado en 1972. Luego el andamio, idéntico a un colapso que mató a 3 en 1974. La mezcladora, repitiendo un incidente donde un hombre fue triturado en 1976. Era como si un guión macabro se estuviera reescribiendo, con nosotros como los nuevos protagonistas de una tragedia ya vivida. Una noche, después de un día pesado, me quedé solo en el sitio para vigilar. Oí voces, carnal, susurros en náhuatl antiguo, mezclado con español de los 70, como un coro espectral que resonaba en el viento. No pisen nuestra tumba. El concreto no nos detendrá. La tierra reclama su sangre. Vi sombras moviéndose entre las máquinas, figuras etéreas con cascos de construcción viejos y plumas indígenas en la cabeza, como una fusión macabra de pasado y presente.
obreros fantasmas y guardianes ancestrales. Intenté grabarlo con mi celular, pero la batería se murió de golpe. La pantalla se congeló, se pixeló en formas grotescas que parecían caras gritando, y al día siguiente el video estaba corrupto, lleno de interferencias estáticas y un ruido blanco que ponía los pelos de punta. Hablé con un curandero local, un señor mayor de un pueblo nahua cercano, con ojos sabios y manos curtidas, que me dijo que habíamos despertado a los Huehuetque, los antiguos espíritus guardianes, enfurecidos por la profanación repetida. Me recomendó un ritual: ofrecer copal, maíz, pulque y sangre de pollo en el sitio, pedir perdón a la tierra y a los ancestros, y desviar la carretera, aunque fuera unos metros. Pero la compañía no quiso saber nada. Supersticiones de indios, decían los jefes gringos, con una sonrisa despectiva. Intenté advertir a los muchachos, pero algunos se rieron con nerviosismo, otros se asustaron y renunciaron de inmediato, empacando sus cosas esa misma noche. Yo seguí, pero las cosas escalaron. Un camión de volteo se encendió solo en medio de la noche y atropelló a un compañero que dormía en su saco de dormir cerca de la zona de maquinaria, replicando un accidente fatal de 1978. Ahora, el proyecto está parado, con investigaciones oficiales por fallas de seguridad y par negligencia grave, pero yo sé la verdad. Esos espíritus no descansarán hasta que la tierra sea respetada, y temo que vengan por mí el capataz, como el de los 70 que también desapareció misteriosamente, sin dejar rastro, poco después de los incidentes. Siento su aliento frío en la nuca cada vez que piso el sitio. Egon, carnal, por favor, cuenta esta historia en tu canal. Tal vez ayude a que otros eviten profanar sitios sagrados, o al menos que la gente sepa que en México la historia no se entierra tan fácil. Trabajo como repartidor desde hace unos 5 años, siempre para la misma empresa de suministros médicos, aquí en el estado. Es un jale tranquilo, la neta. Agarro los paquetes temprano, hago mi ruta, regreso al final del día. Me conozco todos los hospitales, clínicas y farmacias de la zona como la palma de mi mano. La raza siempre anda de buena onda, me conocen por mi nombre, a veces hasta me ofrecen un cafecito. Me gusta esta rutina, ese contacto humano, ¿sabes? No es como esas empresas grandes de delivery que te tratan nomás como un número. Aquí todos nos conocemos, es más familia la cosa. Por eso cuando el supervisor me habló el mes pasado para platicarme de una ruta nueva, hasta me dio gusto. Dijo que era una expansión para el interior, clínicas rurales que habían firmado contrato reciente con la empresa, sueldo un poco mejor, kilometraje extra, se veía como buena oportunidad. Lo primero que me llamó la atención fueron los paquetes. Siempre he trabajado con material médico, entonces estoy acostumbrado a todo tipo de empaque. Jeringas, medicinas, equipos, esas cosas. Pero estos paquetes de la ruta nueva estaban raros. Primero, no tenían etiqueta identificando el contenido, solo la dirección de entrega y un código bien extraño. Segundo, estaban pesadísimos, no grandes, pero densos, como si tuvieran plomo adentro, y tenían un olor químico medio fuerte, tipo formol mezclado con algo que no podía identificar. Le pregunté a la raza del almacén sobre esto y nomás me dijeron que era material especial, que no me preocupara. Se me hizo raro, pero pensé que a lo mejor era algún equipo nuevo o medicamento diferente. Cada clínica tiene sus necesidades específicas, ¿no? Agarré la lista de las direcciones y me fui para la primera entrega. La primera parada fue en una clínica veterinaria en las afueras de la ciudad. Lugar pequeño, medio aislado, pero bien cuidadito. Cuando llegué con el paquete, la veterinaria que me atendió se puso visiblemente nerviosa. No era ese nerviosismo normal de quien anda ocupado, era más tipo ansiedad de a de veras. Se quedó viendo el paquete como si fuera algo peligroso, firmó rapidito y quería que me largara lo más pronto posible. Ni siquiera me ofreció agua, ni hizo esa plática básica que la gente siempre hace. Nomás gracias, que le vaya bien. Se me hizo extraño, pero cada quien tiene su modo, ¿verdad? A lo mejor andaba en una friega, alguna emergencia con algún animal.
Salí de ahí y me fui para la siguiente entrega, una clínica de fisioterapia como a unos 40 kilómetros de ahí. La carretera estaba bonita, puro campo, mucho verde, aire limpio. Pensé que me iba a gustar esta ruta nueva. La clínica de fisioterapia estuvo todavía más rara. El vato que me atendió, que se presentó como doctor no sé qué, andaba claramente nervioso también, sudando, viendo para todos lados, como si estuviera haciendo algo malo. Cuando le entregué el paquete, no quiso que lo llevara hasta adentro de la clínica. Me pidió que lo dejara en la recepción nomás. Dijo que era protocolo nuevo por la contaminación. ¿Contaminación? Le pregunté si era algo peligroso, si necesitaba equipo de protección. Me dijo que no, que era solo procedimiento interno de ellos. Pero la forma como me lo dijo no me convenció. Estaba clarísimo que el cuate estaba escondiendo algo. Firmé el recibo y me salí, pero me quedé con esa sensación extraña. 2 clínicas, 2 reacciones raras. ¿Casualidad? A lo mejor, pero mi instinto me estaba diciendo que había algo que no cuadraba. Las entregas siguientes fueron todas parecidas. Clínicas pequeñas, aisladas, raza nerviosa. Siempre la misma historia. No querían que entrara mucho, firmaban rápido. Parecían querer deshacerse de mí lo más pronto posible. Y los paquetes siempre iguales, pesados, con olor químico, sin identificación del contenido. Una cosa que me llamó la atención es que en varias clínicas no veía movimiento de pacientes. Para el lugar que estaba recibiendo suministro médico, se veía medio vacío. Una vez le pregunté a una enfermera si estaba en un día flojo. Nomás sonrió sin ganas y cambió de tema. Me empezó a dar curiosidad sobre qué había dentro de esos paquetes. Material médico común no pondría a todo mundo nervioso así. Tenía que ser algo especial, controlado tal vez. Medicina de las fuertes, morfina, esas cosas que tienen más trámite. Después de 2 semanas haciendo la ruta, decidí investigar un poquito más. No es que me quisiera meter donde no debía, pero la curiosidad me estaba matando. Empecé poniendo más atención a las direcciones. Algunas sí eran clínicas, consultorios, laboratorios, pero otras estaban raras. Direcciones residenciales, ranchos, hasta una propiedad rural que según el GPS quedaba en el 5º infierno. Esto no tenía sentido. ¿Por qué una empresa de suministros médicos estaría entregando en casa de particulares? A lo mejor eran doctores que hacían consulta a domicilio o clínicas que funcionaban en casa. En el interior eso es más común, ¿no? Pero aún así, algo no me cuadraba. Decidí poner más atención en la siguiente entrega en una de esas direcciones extrañas. La propiedad rural quedaba como a unos 60 kilómetros de la ciudad, en una carretera de terracería que parecía no tener fin. El GPS casi perdió la señal a la mitad del camino. Cuando por fin llegué, vi que era una casa normal, nada que pareciera consultorio o clínica. Casa vieja, bien cuidada, pero sencilla. Tenía unos 3 carros estacionados enfrente, carros buenos. Cuando toqué la puerta, quien me atendió fue un señor como de unos 60 años, vestido normal, nada de bata o ropa médica. Él estaba esperando la entrega, sabía mi nombre, tenía los papeles listos, pero cuando vio el paquete, se puso con la misma expresión nerviosa que ya había visto en las clínicas. Le pregunté si era doctor, si trabajaba en casa. Me dijo que sí, que atendía a algunos pacientes específicos, pero no había nada en la casa que indicara actividad médica. Ni letrero, ni consultorio, nada. Entregué el paquete y me fui, pero me quedé rumiando eso todo el día. ¿Qué tipo de doctor trabaja en una casa en medio de la nada, recibiendo material médico sin identificación? Empecé a sospechar que a lo mejor era algo ilegal, tal vez drogas o medicamento de contrabando, esas cosas que uno ve en las noticias. Eso explicaría el nerviosismo de todo mundo, la falta de identificación en los paquetes, las direcciones raras. Me preocupé de estar involucrado en algo pesado sin saberlo. Pensé en hablar con mi supervisor, pero ¿y si él andaba metido también? ¿Y si toda la empresa sabía del negocio? Iba a acabar perdiendo el trabajo o, peor, metiéndome en un problema bien grande. Decidí quedarme callado por lo pronto, pero mantener los ojos abiertos. Si era algo ilegal de verdad,
Necesitaba pruebas antes de hacer cualquier cosa. La semana siguiente, en una de las entregas en una clínica veterinaria diferente, pasó algo que me dejó todavía más desconfiado. Llegué a la hora normal, pero la clínica estaba cerrada. Tenía un letrero en la puerta que decía «Cerrado por procedimiento especial». Se me hizo raro porque no me habían avisado nada, y generalmente cuando una entrega no se puede hacer, la reagendan. Pero me sonó el celular y era el veterinario, pidiéndome que esperara unos minutitos, que iba a abrir. Me quedé ahí enfrente esperando, y fue cuando oí un ruido extraño viniendo de adentro de la clínica. Era como una sierra eléctrica o algún equipo pesado funcionando. Ruido que no tenía nada que ver con atender animales. Duró unos 5 minutos. Después paró. El veterinario abrió la puerta algunos minutos después con una expresión tensa, medio sudado. Agarró el paquete rapidito y cerró la puerta otra vez. Ni me dejó entrar a la recepción. Me quedé ahí parado enfrente de la clínica por algunos minutos, tratando de procesar lo que había pasado. ¿Qué tipo de procedimiento veterinario usa sierra eléctrica? ¿Y por qué cerrar toda la clínica para eso? Empecé a caminar de regreso a la camioneta, pero entonces oí voces viniendo de atrás de la clínica. Eran varias personas platicando bajito, como si estuvieran en una junta. Eso me dio todavía más curiosidad. Le di la vuelta por atrás del edificio, fingiendo que estaba buscando algo en el carro. Había una ventana pequeña atrás, medio alta, pero se podía ver un poquito de lo que estaba pasando adentro. Lo que vi me dejó confundido. Había como 5 personas alrededor de una mesa grande, todas usando guantes y cubrebocas. En la mesa había algo tapado con una sábana, del tamaño de una persona. Y alrededor de la mesa, varios de los paquetes que yo había entregado, abiertos, con frascos y equipos que nunca había visto. Me quedé ahí viendo por algunos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Una de las personas levantó la sábana un poco y pude ver... Bueno, es difícil de describir. Parecía un brazo humano, pero con un color extraño, medio azuloso. La persona agarró uno de los frascos que venían en mi paquete y empezó a aplicar algo en el brazo. Era como si estuvieran haciendo algún tipo de procedimiento, pero no en animal. Era en persona, persona muerta. Sentí un frío en el estómago y salí de ahí rapidito. Me subí a la camioneta y me fui, con el corazón acelerado. ¿Qué diablos era eso? ¿Por qué estaban trabajando con cuerpo humano en una clínica veterinaria? ¿Y qué había en los paquetes que yo entregué? ¿Químicos para conservar cuerpos? Eso no tenía sentido. O sí lo tenía, pero de una forma que no quería aceptar. Llegué a mi casa esa noche sin poder quitarme esa imagen de la cabeza. Me puse a buscar en internet sobre químicos usados en conservación de cuerpos. Formol, formaldehído, glutaraldehído, varias sustancias que se usan en embalsamamiento y conservación. El olor que sentía en los paquetes cuadraba con algunas de esas descripciones, pero ¿por qué clínicas veterinarias y consultorios en el interior estarían conservando cuerpos humanos? Eso era trabajo de funeraria o servicio médico forense, a menos que fuera algo que no debería estar pasando. Empecé a imaginarme posibilidades y todas estaban cabronas. ¿Tráfico de órganos? ¿Experimentos ilegales? ¿O algo todavía peor? Traté de dormir, pero no pude. Me pasé toda la noche pensando en qué hacer. ¿Ir con la policía? ¿Pero con qué prueba? ¿Decir que vi un brazo debajo de una sábana? Iban a pensar que estaba loco. Al día siguiente, decidí hacer una prueba. En lugar de nomás entregar los paquetes e irme, iba a tratar de platicar más con la gente, hacer más preguntas, a ver si conseguía descubrir algo. La primera entrega era en una propiedad rural, de esas que no tenían nada de médico. Cuando llegué, el mismo señor de antes me atendió. Esta vez traté de entablar conversación. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando en el área médica, qué tipo de especialidad tenía. Se puso visiblemente incómodo, dio respuestas vagas, trató de acabar la plática rápido, pero antes de que me fuera, me dijo algo que me marcó. Tú eres discreto, ¿verdad? Este trabajo que hacemos aquí es delicado. Hay gente importante involucrada, ¿entiendes?
Es mejor no hacer muchas preguntas. La forma como me lo dijo, con un tono medio amenazante, me dejó claro que tenía que tener cuidado. Salí de ahí todavía más convencido de que había algo muy malo pasando. ¿Gente importante involucrada? ¿Qué gente? ¿Y por qué el trabajo era delicado? Empecé a anotar todo: direcciones, nombres cuando podía descubrirlos, horarios, cualquier detalle que pudiera ser importante después. También empecé a poner atención a las noticias locales, especialmente sobre gente desaparecida, y fue ahí donde las piezas empezaron a encajar de una forma bien cabrona. En los últimos 2 años, varias personas habían desaparecido en la región. Casos que nunca se resolvieron, investigaciones que no llegaron a ningún lado. La mayoría eran gente que nadie iba a extrañar mucho: indigentes, drogadictos, personas sin familia cercana. El patrón era siempre el mismo: desaparecían sin dejar rastro. La policía investigaba por algunas semanas. Después los casos se archivaban por falta de evidencia. Una noche, investigando más sobre esas desapariciones, encontré algo que me heló la sangre. Uno de los casos era de un vato llamado Roberto, como de unos 30 años, que había desaparecido hacía 6 meses. La última vez que lo vieron, estaba pidiendo ayuda en una clínica veterinaria en las afueras de la ciudad. La misma clínica donde yo había visto esa escena extraña con el cuerpo en la mesa. ¿Casualidad? Imposible. Empecé a conectar los puntos. La gente desaparecía, nunca la encontraban, pero sus cuerpos estaban siendo conservados en clínicas y propiedades rurales usando los químicos que yo entregaba. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría mantener cuerpos de gente desaparecida? La respuesta que me vino a la mente era tan perturbadora que ni quería creerla. A lo mejor no eran cuerpos completos, a lo mejor eran partes, órganos, siendo preservados para venta posterior. A estas alturas ya andaba bien asustado. Ya no era curiosidad, era miedo de verdad. Estaba involucrado, sin saberlo, en una operación de tráfico de órganos, o algo todavía peor. Y por el modo que el señor de la propiedad rural me había hablado, ellos sabían que yo podía ser una amenaza. Gente importante involucrada significaba que había personas con poder protegiendo esta operación, a lo mejor hasta en la policía, en el gobierno local. Eso explicaría por qué los casos de desaparición nunca se resolvían. No era incompetencia, eran encubrimientos. Me pasé varias noches sin dormir bien, pensando en qué hacer. Dejar de trabajar iba a levantar sospecha. Seguir trabajando significaba ser cómplice de algo horrible. Y denunciar me podía poner en peligro real. Gente importante, como había dicho el señor. Gente que me podía hacer desaparecer también. Hoy hace 3 semanas que descubrí todo esto, y todavía no sé qué hacer. Sigo haciendo las entregas, fingiendo que no sé nada, pero cada paquete que entrego me da asco. Sé que dentro de esos frascos hay químicos que van a ser usados para conservar partes de gente que fue asesinada. Gente que nadie está buscando, que nadie va a extrañar. Pienso en Roberto, en el vato que desapareció en la clínica veterinaria. Pienso en cuántos otros pueden haber tenido el mismo destino. Y pienso en cómo me volví parte de esta máquina de horror sin ni cuenta darme. La empresa donde trabajo obviamente sabe lo que está pasando. No hay forma de que no sepan. Esta no es operación pequeña. Hay mucha gente involucrada, mucho dinero circulando. Y yo soy solo una pieza pequeña, desechable. Si decido hablar de más, voy a volverme otro caso de desaparición archivado. Por lo pronto, voy a seguir anotando todo, juntando evidencias. A lo mejor algún día tenga valor suficiente para llevar esto con alguien de confianza, alguien de fuera de la región, que no tenga conexión con la gente importante que protege esta operación. O a lo mejor simplemente me vaya de la ciudad, cambie de vida, trate de olvidar lo que vi. Lo que no puedo es seguir fingiendo que no sé nada. Cada vez que entrego uno de esos paquetes, sé que estoy ayudando a alguien a borrar evidencias de un crimen horrible. Sé que en algún lugar, en una mesa fría, hay partes de personas que merecían un entierro digno, que merecían ser recordadas. Y sé que mientras no haga nada, otra gente va a seguir desapareciendo.
Lo peor de todo es saber que si yo mismo desaparezco mañana, van a archivar mi caso también. Otro misterio sin solución en una región llena de secretos enterrados en laboratorios clandestinos.